Bueno, bien, para todos muy buenos días. El Señor les bendice más. Para quienes no he saludado todavía, me favorece, se tienen por saludados. Vamos a leer, por favor, en Nehemías, el capítulo 4, versos 13 y 14. Nehemías, capítulo 4, versos 13 y 14. Bueno, Señor, quiero darte gracias por cada una de las bendiciones que tú nos das, por el privilegio de podernos exponer a tu palabra, Señor. Te pido en Cristo Jesús que siga siendo propicio a cada una de nuestras necesidades, Señor, y permítenos saber con certeza absoluta que sin importar cuál sea nuestra necesidad, en la palabra habrá siempre respuesta. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nehemías, capítulo 4. Y dice así, capítulos 13 y 14. Capítulo 4, versos 13 y 14. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse el pueblo ¿por qué? Por familias. ¿Quién está hablando ahí? Nehemías, muy bien. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 14. Y miren por favor lo que dice a continuación. Y después miré, ¿y qué? Y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Por favor, volvamos a leer ese verso. Después miré y me levanté y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acordaos del Señor grande y terrible y pelead, ¿por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Entonces yo le voy a pedir el favor al que está allí, al que está a su lado, dígale, no temas de tus enemigos. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es más grande que cualquiera de nuestros enemigos. Hace un tiempo surgió la necesidad de hacer unos talleres con los padres de la fundación. Y hemos decidido hacer de aquí antes de que se termine el año 3 talleres, uno mensualmente. Y el primero va a ser el próximo miércoles.
el próximo miércoles. Todos los que estén interesados pueden venir a las 6 de la tarde. Y vamos a hablar justamente de todo un poquito. Pero lo que saltó a la vista, o lo que ha saltado a la vista, es que definitivamente no estamos cumpliendo adecuadamente con nuestra responsabilidad, con nuestros hijos. Porque extrañamente creemos que la responsabilidad es del colegio, o que la responsabilidad es de un profesor, es de la fundación, y nada más lejano a la verdad y a la palabra del Señor. Porque la Biblia dice clarito que quien tiene la obligación de educar a los hijos son los papás. Son los papás. Y somos los padres los que tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Miren, si ustedes miran despacio cualquier circunstancia, van a ver cosas, por ejemplo, en los niños. Hemos tenido oportunidad, mire lo que digo, por favor, no me lo voy a inventar, lo he visto. Niños de tercer grado de elemental, tercer grado de primaria, que no saben leer. Y cuando digo no saben leer, no estoy diciendo no leen de corrido, no, no saben leer, no conocen las letras, no conocen las letras, confunden una cosa con otra. Ellos creen escribir y se avergüenzan a veces y escriben cualquier cosa. Así hacen unos garabatos y creen que eso ya es escribir. Entonces yo pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿Cómo es posible que un niño haya llegado a tercero de elemental, lo hayan promovido ya en 3 grados y no sepa leer? ¿De quién es la culpa? ¿Cómo le pueden decir a un niño que no hizo tareas cuando no sabe qué tiene que hacer? Mire, yo la verdad pensé que un niño un día me estaba tomando el pelo. Pobrecitos, no saben leer. No saben leer. Pero entonces, ¿dónde están los maestros? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que los niños pasan y pasan y pasan los años cuando no tienen por qué. ¿Por qué le están haciendo ese mal? ¿Por qué le están haciendo a los niños ese mal de creer que saben cuando no saben? Y nosotros los papás no nos hemos dado cuenta que mi hijo de tercer grado elemental no sabe leer. ¿De quién es entonces peor? ¿El maestro, el colegio o el papá? ¿Cómo es posible que el papá no va al colegio y le dice, pero es mi hijo, ¿por qué pasó el año si mi hijo no sabe leer? ¿O es que es necesario que cada año haga un grado distinto sin importar que aprenda o que no aprenda? Eso es solamente una cosa, eso es solamente desde el punto de vista académico. Pero asimismo dejamos pasar cosas tremendas, tremendas. Un día estaba yo aquí en esta oficina cuando subían unos niños de la fundación. Uno venía peleando con otro y las palabras que dijo eran tremendas. Tremendas, mejor dicho, que donde yo salga a la oficina en ese momento me tumba, hermano. Y los llamé. Le dije, ¿usted con quién está hablando, joven? ¿Usted a quién le está hablando? Le estaba diciendo a su compañero ni más ni menos que él era una enfermedad venérea. Ya se imaginarán cuál. Y de ahí para arriba. De modo que le dije, venga para acá, hágame el favor de mirar a este niño.
¿Es eso que usted está diciendo? Entraron ahí, pastor, perdóneme. Yo no debía haber dicho eso, pero lo dijo. Y la pregunta que yo hago es, ¿será que en la casa dicen lo mismo? ¿Será que en la casa le toleran ese vocabulario? Para decirles con esto, mis amados, que el mundo va demasiado rápido, reclamando cada día cosas peores de nuestros hijos. Nadie ha levantado todavía la mano para decir que lo que enseña el mundo no sirve para algo. Yo hoy, como predicador del Evangelio, yo tengo la obligación de decir que en la Biblia realmente hay una forma diferente de educar a los hijos. Pero prueba de eso, que no sabemos que tal cosa existe, basta con ver a estos niños. Profunda tristeza me dio ese vocabulario. Profunda tristeza. Pero yo pregunto, ¿dónde están los papás? Mire, yo no sé si porque yo soy un predicador, pero yo creo que mis hijas nunca podrán decir que en mi casa escucharon una vulgaridad. Mi mamá no conoció del Señor en la forma que nosotros hemos conocido. Sin embargo, era una mujer piadosa. Nunca en la vida le escuché decir una grosería. Nunca. Pero quiero decirles lo peor. En nuestra oportunidad estoy aquí mirando aquí afuera porque estaba esperando yo que llegara el mecánico al frente que me iba a hacer un favor en el carro. Cuando de pronto pasa una mamá con 2 hijos pequeñitos. Yo creo que los niños podrían tener unos 4 y 5 añitos, una parejita. Y desde esa esquina de allí hasta la otra, pasando por acá, justamente esas palabras que los niños repetían acá. Y es que usted es la misma mamá diciéndome a mí. Hombre, pero yo decía, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? El mundo va demasiado rápido, mis amados. Está reclamando cada día más. Por favor, miren, y de nada sirve que nosotros busquemos cada domingo del Señor si no estamos dispuestos a ver qué es lo que el mundo sembró ya en el corazón de nuestros hijos. ¿Qué es lo que el mundo le está reclamando a nuestros hijos? Los quiere todos para ellos. Y los niños están cayendo redonditos. No hay quien les avise, no hay quien les ayude. No hay quien les diga, hijo, eso no se dice. Hijo, eso no se hace. ¿Y saben por qué? Porque nosotros tampoco conocemos la palabra. ¿Cómo puedo yo enseñar a mi hijo algo que yo no sé? Todo el tiempo la palabra nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer, qué es lo que Dios espera de nosotros. Me encanta Nehemías. Nehemías fue un hombre al que Dios escogió para construir nuevamente la ciudad de Jerusalén. Porque los enemigos hicieron presa de Jerusalén, la derribaron. Y ustedes saben que lo primero que hace el enemigo en una ciudad que se ha tomado es derribar sus murallas. Y es lo primero que hace, ¿por qué? Porque necesita humillarla. Porque las murallas son una fortaleza. Las murallas protegen la ciudad de la embestida del enemigo.
Igual la palabra de Dios. Cada vez que usted usa la palabra de Dios con sus hijos, usted está levantando una muralla. Está levantando una muralla que va a proteger a sus hijos. Usted levanta una muralla que va a resistir cualquier embestida. Pero yo pregunto, ¿será que es que no la conocemos? ¿Qué culpa tiene el niño? Que nadie le diga. La palabra de Dios lo dice. ¿Cómo van a oír si no hay quien le hable? ¿Y quién le va a hablar si nadie envía a nadie a hablar? Miren, yo quiero decirles, amados, que estamos en una deuda gravísima con nuestros hijos. Y menos mal no están acá, menos mal están arriba. Porque como padres tenemos que darnos un lapo y bien dado. Y fuera de eso, se enojan. Se enojan. Llega el niño y pierde 1, 2 materias, 3 materias, y aquí nos traen el boletín como para decir, mire lo que ustedes están haciendo. Como si la culpa fuera nuestra. Como si la culpa fuera nuestra. Basta con preguntarle al niño como se le dijo, discúlpeme, caballero, joven, señora, señorita, ¿cuándo fue la última vez que usted vio los cuadernos de su hijo? Hace como unos 2 meses o 3. ¿A ustedes les parece eso bien? ¿Que ni siquiera miran los cuadernos? Ni siquiera se dan cuenta que los niños cuando se vienen para acá esconden los cuadernos. Por ahí un papá nos contó que debajo de la nevera encontró el cuaderno. Porque el niño no hizo la tarea y le pusieron ahí su nota. ¿Cómo hacen para saber aquí los profesores de la fundación qué tienen que hacer si los niños no traen los cuadernos? ¿Y cómo van a traer los cuadernos si los papás no se dejan? Papito, venga a ver qué tiene para mañana. No lo hacen. Tengo la obligación frente a Dios de decirles el próximo miércoles el error tan grave que están cometiendo o que estamos cometiendo. Nosotros podemos tener la mejor buena voluntad. Me encanta con las personas que se han comprometido, que han venido a la fundación para ayudar a estos niños. Por lo menos cambios de comportamiento sí hemos visto. A veces no nos queda tiempo para completar las tareas. Yo le pregunto, si hay un niño que no sabe leer, usted no le puede decir, a ver, papito, ¿qué necesitas? Porque la respuesta va a ser, no sé. Y si eso es así, el tiempo no nos alcanzaría para sentarnos uno por uno, a hacerle la tarea a cada uno. Es imposible. Es imposible. Pero mientras tanto el mundo sigue reclamando y nos sigue llevando ventaja. Siempre. Hoy a los niños en el colegio no le dicen, no le enseñan que no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. No, le enseñan a manejar los condones. Así es. Para que tengan una sexualidad responsable. Por Dios, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que estamos enseñando? Es que nos da vergüenza decir, no es tiempo. Hijo, no es tiempo que estén en eso. En el tiempo de la semana pasada, no recuerdo exactamente qué día, ustedes tuvieron que haber leído que el colegio sacó a 2 niños, una pareja, que en pleno colegio, en horario de clase, estaban teniendo sexo. Lo sacó. Lean la sentencia de la corte, que es violatorio de la sexualidad de los niños. Que se abordó, que se invadió, que se hizo lo que sea, pues, en la intimidad sexual de los niños. Al carajo con eso. Perdónenme. Pero si nosotros mismos estamos tolerando eso, estamos graves. Estamos graves. Lean la sentencia.
Lean la sentencia, es una vergüenza. Es una vergüenza. La semana antepasada ustedes leyeron la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. ¿Qué hicieron? Perdonar el pecado sexual contra los niños cometidos por las FARC, porque eso es parte de la subversión. ¿Lo oyeron o no? ¿O estoy mintiendo? ¿O es que ustedes no leen? Eso dijo la Corte Suprema de Justicia, que eso no era delito. Entonces el mundo nos está reclamando cosas y nosotros nos quedamos callados. Mire, me da pena, amados, pero si eso está pasando es porque no conocemos la palabra de Dios. Y si la conocemos nos da vergüenza hablarla. Nos da vergüenza hablarla. ¿Dónde está ese padre que se pare frente a un maestro y le diga, maestro, ¿por qué pasó a mi hijo de años y no sabe leer? Llegan aquí a hacer exámenes, a hacer divisiones cuando no se saben las tablas de multiplicar. Hombre, nosotros no podemos, sí, es cierto que conocemos un Dios de milagros. Pero una cosa, ¿cómo hace un niño? Dígame, ¿cómo hace un niño para hacer una tarea así? El mundo los quiere atropellar. El mundo los quiere acabar. ¿Ustedes se imaginan la decepción tan grande cuando llegue un niño frente a otro y lo vuelva ropa de trabajo? Un niño porque está en un colegio privado, porque ya tiene el privilegio de que a los 10 años habla un inglés fluido, ya está aprendiendo un tercer idioma, maneja divinamente las tablas, sabe leer, sabe escribir, sabe sumar, sabe dividir, sabe de todo. Para que llegue un niño de un colegio tan simple que a duras penas sabe que tiene un cuaderno, pero no tiene ni idea eso para qué es. Estamos gravísimos, gravísimos. Papá, si fuera de eso, llegan aquí a gritar que la culpa es nuestra. Que la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque pagan 3,000 pesos a la semana y seguramente por eso tenemos que graduarlos con excelencia. 3,000 pesitos a la semana. 4,000, ven, 4,000. Mire lo que dijo Nehemías. Por favor, subrayen en su Biblia. Delante de ellos dijo, acordaos del Señor, grande, temible, pelead, pelead. Hoy mi invitación, hermano, es para que peleemos por nuestras familias. Pelead, dice el Señor, por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, porque nos están arrebatando de la mano nuestros hijos. Porque están haciendo de nuestros hijos lo que a ellos se les da la gana. Y nosotros estamos callados. Y nosotros estamos callados. En ninguna parte jamás se encontrará un catálogo de moralidad mejor que la Biblia. Nunca, nunca. Es más, el mundo cada año nos cambia los criterios. Cada año, de acuerdo a medida que vamos creciendo, vamos cambiando de moralidad. ¿O no? ¿O no? ¿Sí se acuerdan del muchachito pero normal? Yo les conté ese cuento, ¿no? Del normal. Todo era normal. Todo era normal. Pastor, ¿yo qué le digo? Pues es decir, yo sí robé. Yo sí robaba. ¿Por qué? Pues porque yo tenía una novia y yo no tenía con qué invitarla, entonces yo tenía que robar y robaba a mi mamá, pero normal, normal. Cuando ya lo de la mamá era insuficiente, entonces salió a la calle a robar y ya robaba al primero que pasaba, pero normal, normal, palabras de él, así hablaba, normal. Ustedes, yo no sé si recuerdan por qué vino. Acababa de salir de la cárcel
Y acaba de salir de la cárcel, ¿por qué? Porque le acababa de meter una puñalada a un hombre que no se dejó robar su teléfono celular, pero normal. Le chuzó la barriga, pero normal. ¿Eso qué es? Así lo decía. Sí es cierto, lo ataqué, le metí el cuchillo, pero normal. Oiga, mire, esto parece un cuento de hadas. Esto parece un cuento de yo no sé dónde. Pero mire, es el diario vivir de cada uno de nosotros. Es el diario vivir de cada uno de nosotros. De nosotros depende quitarle de las fauces del demonio a nuestros hijos o esperar a que se los devore. En presencia nuestra, el mundo se está devorando a nuestros hijos y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Para los que están tomando nota, esta enseñanza hoy quiero llamarla: pelea por tu familia. Pelea por tu familia. Quiero darle hoy 3 consejos prácticos a los padres que quieren realmente escuchar. El primero de ellos, tú proteges a tu familia cuando les hablas la palabra de Dios. Tú proteges a tu familia cuando le hablas la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 22, verso 6. Proverbios 22, capítulo 6, dice así. Gracias, vale, Dios te bendiga. Y por favor, ¿ya está acá? No. Ok, 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se arrepentirá, no se apartará de él. Miren, eso es una promesa de Dios. Miren, eso no es una opción para ser considerada. No, es un mandato para obedecerlo. Para obedecerlo. Aquí el Señor nos está exhortando desde temprano, desde su más tierna infancia, incluso dentro del vientre. Decíamos en oportunidad anterior, en el 5º mes de gestación ya el niño puede oír. Ya el niño puede oír. Ya usted le puede empezar a bendecir. Por eso el niño, cuando llega a su papá, salta en el vientre de la mamá, se pone feliz, se siente, porque él ya está escuchando. Él ya es parte de ese entorno, él ya está feliz, ya quiere conocer a todo el mundo. Pero si nosotros no le hablamos, ¿él qué va a escuchar? ¿Qué va él a escuchar? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo: instruye al niño en su camino. Y mire la promesa: y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Tiene criterio, puede pensar. Cuando alguien lo invite a hacer el mal, por lo menos tiene que comparar. Qué pena, pero es que Dios me dice que no lo haga. Pero si el niño crece sin una referencia, ¿qué hace? Si no tiene un referente, ¿cómo hace? Para él va a ser como este joven: todo es normal. Todo es normal. Mis amados, tenemos un problema serio, harto complicado. Esto parece mentira. Mire que lo que yo le digo, yo le podría decir tantas cosas en este momento, pero no lo voy a hacer. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Las cosas que no es sino que ustedes se paren aquí al frente cuando pasan los muchachos del colegio. Lo que dicen, lo que hacen,
Miren, es una vulgaridad total, total. Uno dice, por Dios, ¿será que en la casa son iguales? O cuando llegan se quitan la máscara. Como alguien me decía la otra vez de una persona que conocían que se congregaba también en una iglesia. Dijo, en la iglesia es el doctor Banner, pero en la casa es Hulk. Es un monstruo total. Es un monstruo total. Nos quitamos la máscara y cambiamos drásticamente. Aquí tenemos un comportamiento hermanal, dominical, santo, santo. Porque aquí no venimos a pecar, ¿no? Aquí no, aquí estamos bien, aquí sonreímos, aquí no venimos a pecar. Pero sigamos. Para los que tienen hijos, por favor escuchen lo que la palabra de Dios y el Espíritu dice a la iglesia. Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7. Y por favor escuchen con suma atención. Por favor escuchen con suma atención. Deuteronomio, capítulo 6. Versos 6 y 7. Y dice así. Aquí ya está. Escuchen por favor. Y estas palabras que yo te mando hoy, escuchen por favor, mandamientos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Verso siguiente, por favor. Y las repetirás ¿a quién? Las repetirás. Las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, en otros términos, todo el tiempo. Todo el tiempo. Háblele a su hijo, háblele la palabra de Dios, siembre la palabra de Dios todo el tiempo. Cuando se levanta, cuando están caminando, cuando los lleva al colegio, en cada momento háblele la palabra de Dios. Miren, es un mandato de Dios. Háblele, repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por un camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Ustedes sabían que el Señor es así de insistente? ¿O no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Mire, yo no necesito preguntarles que si lo estamos haciendo o no. No lo estamos haciendo y prueba de eso es ver los niños. No lo estamos haciendo. Es el mundo el que está educando a nuestros hijos. Es la televisión, son los amigos. ¿En qué momento los padres renunciamos a criar a nuestros hijos? ¿En qué momento lo hicimos? Que el mundo se nos montó encima y no nos dimos cuenta. Ya que hay personas que tienen hijos crecidos, ya son nietos, ya son abuelos, bisabuelos. Hay otros que todavía no tienen hijos. Hay otros que quieren tenerlos. Yo espero en el amor del Señor que lo que hoy se está diciendo así se pegue en nuestro corazón. Para los que todavía tienen niños chiquitos, todavía hay tiempo, mis amados. Todavía hay tiempo. Siembren la palabra de Dios en sus hijos. Este que yo estoy diciendo acá es lo mismo que yo les voy a decir el miércoles a los papás. Se los voy a decir. Pero cuando el Señor me dio esta enseñanza, dije yo, esto lo tiene que escuchar la iglesia. Esto lo tiene que escuchar la iglesia. Porque esto es un zafarrancho. Esto no tiene ya ni pies ni cabeza. Y aquí en la iglesia no se enseña tampoco a criar hijos. Dígame, ¿quién de ustedes tomó un cursito de criar hijos? ¿Quién? No, a todos nos tocó aprender sobre la marcha, ¿sí o no? Pero a los que conocemos la palabra de Dios, por lo menos tenemos un punto a nuestro favor.
por lo menos tenemos un punto a nuestro favor. Tú proteges a tu familia cuando enseñas la Biblia. ¿Ustedes recuerdan de quién hablábamos hace 8 días? De Acab, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les dije cuántos hijos tuvo Acab? 70 hijos. ¿Y quiere que les diga algo bien horrible? Todos muertos. Todos, no, ninguno llegó a viejo. Todos se lo mataron. ¿Por qué? Porque Dios habló y dijo, toda su descendencia va a morir, punto, porque todos son lo que usted hizo de ellos. A Acab, se los dije, rey de Israel, un hombre que conoció la palabra de Dios y vea, se quedó callado. Aprendió mejor el culto a Baal y eso fue lo que le enseñó a sus hijos. ¿Y qué dijo Dios? Se morirán y se acabó, punto. Y llegó Jehú, uno por uno se los mató. Uno por uno se los mató. Miren, mis amados, uno a uno el mundo matará a nuestros hijos si no los cuidamos. Uno a uno. Yo les conté el otro día, un asesino en serie en los Estados Unidos, violador. ¿Se acuerdan que les conté que el día que lo iban a ejecutar la víspera pidió la presencia del doctor Dobson? Un hombre que había violado y matado 280 mujeres. ¿Cómo? No me pregunten. ¿A qué horas? Menos. ¿Cómo hizo? Lo cierto del caso es que iba a morir en la cámara de gases. Y cuando fueron a satisfacer su último deseo, dijo, mi último deseo es que yo quiero hablar con el doctor James Dobson. Todos sabemos que el doctor James Dobson es el director del Ministerio Cristiano de Enfoque a la Familia. Hombre tremendo de Dios. Y llegó a hablar con él. Llegó a hablar con él. Y el doctor Dobson, curioso, empezó a sondear en su vida a ver cómo era que él había llegado a ser el monstruo que fue. Y le contaba. Cuando yo iba para la escuela, tenía 5 añitos. 5. Y siempre que pasaba por el kiosco de las revistas, se quedaba mirando la pornografía, que estaba allí colgada. Primero la portada y después sus hojas adentro. A los 5 años ya estaba expuesto a eso. Esa exposición permanente fue haciendo de él una persona que cada vez quería más, ver más cosas. Miren, cuando Calvino dijo que el hombre había caído en depravación total, tenía toda la razón. Toda la razón, depravación total. Desde que cayó de paraíso no ha parado de caer, ha seguido cayendo y seguirá cayendo y seguirá cayendo porque no buscan del Señor. Así empezó este hombre. Y llegó a estar absolutamente convencido de que todo lo que veía en esas revistas, en los videos, en todo, era normal. Y vaya, pregúntenle, normal. Si yo le pregunto al pastor Alberto, seguramente me va a decir, no, eso de normal no tiene nada, un momentico. O alguno de ustedes. ¿Ustedes expondrían a su hijo pequeño a ese tipo de literatura? O por lo menos conscientemente lo harían. El mundo lo está haciendo. ¿Ustedes saben qué ven sus hijos en el teléfono que les regalaron?
Hay excepciones, gloria a Dios. Dicen que la excepción confirma la regla, ¿no? Todo para él era normal. Y como las mujeres no estaban dispuestas a esa normalidad, pues las obligaba. Y a continuación, las mataba. Eso sí tiene una lógica, ¿no es cierto? Esa evolución o involución, no sé cómo llamarlo. Pero llegó su vida y así terminó. De esa manera terminó. Murió en la cámara de gases. Su apellido era Budi, no recuerdo ahorita el nombre, pero no importa. ¿Quieren que les cuente de otro hombre que tuvo más o menos también el mismo número de descendientes? Se llamaba Obed-Edom. Y dice de él la palabra de Dios que tuvo 72 descendientes, casi los mismos que acá. 72. Pero vaya, pregunten quiénes fueron los hijos de Obed-Edom. Hombre valioso. Hombre valioso. Yo no sé si ustedes recuerdan ese nombre vinculado a una historia que nos narra la Biblia. Cuando David traía el arca a Israel, la dejó donde los filisteos se la capturaron. Y esto daba risa. Dicen que todos los días le salían turupes en la presencia del Señor a los filisteos. Ellos no tenían ni idea qué era lo que tenían ahí. Después llegó donde a la casa de Obed-Edom. ¿Recuerdan ustedes cuánto tiempo estuvo el arca en la casa de Obed-Edom? 3 meses. 3 meses. La bendición era de tal magnitud que traspasó las fronteras de lo que Dios estaba haciendo por ese hombre. Y resulta que cuando David se enteró, dijo: yo me voy por el arca, hermano. Así tenga que hacer lo que tenga que hacer, yo me voy por el arca. Y se fue por el arca. Y en el momento que la recogió, ¿qué dijo Obed-Edom? Espere tantico porque con el arca me voy yo. Ese sí aprendió para qué era. Él sí entendió que era estar en la presencia de Dios. Y ahí sí, como dijo, mire, primero dar de verse un avión volando antes de que yo me le despinte al Señor. Y sus 72 descendientes, todos fueron sacerdotes, levitas, hombres que se la jugaron en la presencia de Dios. Y la historia de Israel habla de todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tuvo un referente: la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia. Ahí está ese decálogo. Está para usted, está para mí, está para todo el que lo quiera buscar. No le tengan miedo al enemigo. Ahí lo dijo Nehemías. No le tengan miedo. Recuerden que su Dios es grande y poderoso. No le tengan miedo al enemigo. Dios hará lo que tenga que hacer para poner en su lugar a los enemigos. Iglesia, ¿me comunico? 2. ¿Cuál es la primera? Proteges a tu familia cuando le hablas la palabra de Dios. ¿Qué dice, por favor, segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11? Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. Y seguimos con el segundo principio. Ya está, segunda de Samuel. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, eteo, 3 meses. ¿Y qué pasó? Lo bendijo Jehová. ¿A quién? A Obed-Edom. ¿Y a quién? Y a toda su casa. Por favor, subrayen eso.
El que no tiene reato de conciencia en rayar su Biblia, por favor subraye eso, a él y toda su casa. Miren la promesa del Señor. Miren la promesa del Señor. Segundo consejo. Tú proteges a tu familia cuando oras por ella. Tú proteges a tu familia cuando oras por ella. Ahí hay un personaje que no hacía más que orar por sus hijos. ¿Se acuerdan ustedes quién es, cierto? Job, por favor, capítulo 5. Job, perdón, capítulo 1, verso 5. Job, capítulo 1, verso 5. Aquí está ya. 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, ¿saben ustedes a qué se refiere eso? La rumba. Los hijos de Job todos los días hacían parranda, pero entre ellos, y se la rotaban, uno en la casa de uno, en el otro, en el otro, en el otro. Y cada vez que terminaba el ciclo, y habiendo terminado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y óigame bien, y se levantaba de mañana, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía de vez en cuando, todos los días. Papás, ¿estamos orando todos los días por nuestros hijos? ¿Nuestros hijos escuchan más palabra de Dios y bendición que maldición? ¿Escuchan, hijo, tú eres un siervo de Dios? ¿O es que este es un tal por cual? ¿Ustedes sí saben que pasamos más tiempo maldiciendo a nuestros hijos que bendiciéndolos? Desde que el niño se levanta, está escuchando maldiciones. ¿Dónde están sus zapatos? ¿Se da cuenta que es que usted es un desordenado? ¿Y el suéter dónde lo dejo? ¿Se da cuenta que usted cree que es que yo me robo la plata? Que es que no. ¿Seguimos o la dejamos ahí nomás? La palabra de Dios me dice que yo debo sembrar en mis hijos es su palabra. Es su palabra. Hijo, te bendigo. Tú serás un predicador de la palabra. Hijo, te amo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo que lo amaba? Yo le he contado un cuento, ¿no? Con mi hija Daniela cuando estaba en el jardín de infantes, que le hacían la misma pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tu papá te dijo que te amaba? Y la respuesta, me tiene harta diciéndome que me ama. Me tiene harta diciéndome que me ama. Todos los días me dice. Todos los días me lo dice. Así es. Uno no se debe cansar de bendecir a sus hijos. A mí me encanta estar en la casa, en mi hogar. Me fascina que mis hijos me frieguen la vida todo el tiempo. Me encanta. Ya están grandes y todas se me acuestan encima. Todavía me friegan la vida así como cuando estaban chiquitas. Y yo ya no soy el mismo de antes. Pregúntele si es cierto o no es cierto que todavía desde las escaleras se mandan para que yo las agarre. Así es, se lanzan. Ya no saben que yo no soy el mismo entonces, ya me duelen los dedos, ya me duelen las coyunturas. Pero aún así se mandan.
Un día de mi boca salió, eso fue aquí al frente. De esa escalera que ustedes ven ahí, se lanzó mi hija, Daniela. Ya no es chiquita, ustedes la conocen. Se me abalanzó, literalmente se me abalanzó. Y suba que te. Yo ya aprendí cómo es la técnica para que no se me caiga. Yo ya aprendí. Y se quedó mirándome y me dijo, ay papito, yo pensé que me ibas a dejar caer. Y la respuesta nunca puede ser una diferente. De los brazos de tu padre, nunca te vas a caer. Nunca te vas a caer. Padres, ¿ya le duelen los brazos? Órele al Señor. Órele al Señor para que le dé fuerza. Para que de sus brazos nunca se vaya a caer su hijo. Que sepan que en su papá encuentran siempre respaldo. Siempre. Y que él sabe que su papá hará lo que tenga que hacer para defenderlo. Lo que tenga que hacer para defenderlo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Job oraba por sus hijos todos los días. Todos los días. Rodea la muralla. Levanta la muralla. A mí me encanta. ¿Ustedes sí vieron cómo seleccionó Nehemías al personal? ¿Dónde los puso a trabajar? Justo frente a su casa. Justo frente a su casa. Cada quien trabajaba, yo no me imagino esa escena, con una mano el palustre y con la otra la espada. Y cada uno empezó a levantar el frente de su casa. ¿Ustedes se imaginan cómo lo hizo? Si usted sabe que enfrente usted está levantando el pedazo de muralla que es el que va a guardar su vida, ¿cómo lo hace? ¿De cualquier manera? El que va a proteger su vida y la de sus hijos, la de su esposa, la de su casa. ¿Cómo lo hace? Todo será, pero me fajo. ¿Sí o no? Me fajo para hacerlo. No lo voy a hacer de cualquier manera, lo voy a hacer de la mejor manera. Y para que los vecinos se den cuenta que lo estoy haciendo de la mejor manera. Por eso él lo buscó por familias. Esa es la seguridad de la familia. Cuando usted predica la palabra de Dios en su casa, usted levanta la muralla más sólida que puede existir. Nadie la va a derribar. Nadie la va a derribar porque esa muralla cimentado en la palabra de Dios, embiste lo que sea. Y el enemigo es un depredador. Es un depredador. Ya vamos a ver cómo funciona. Y ahí va. ¿Ustedes recuerdan quién fue el último en subir al arca de Noé? Noé. ¿Y saben por qué? Porque él se aseguró que todos hubieran subido ya. Él se aseguró que sus hijos, que las esposas de sus hijos, que su esposa hubieran subido ya al arca. Que los animalitos que Dios le mandó no se le hubiera quedado ninguno por fuera. Y finalmente entró él. Pero primero se aseguró que todos estuvieran a bordo. Papás, ¿ya nos aseguramos que los hijos estén en la barca de la salvación? ¿O todavía no? ¿Ya nos conformamos porque yo soy salvo y a mi hijo que lo lampa un chivo? ¿Usted sabe por qué la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa? ¿De rebote o qué? O sea, yo conocí al Señor y de rebote toda mi familia, ¿o cómo es la cosa? Pero por supuesto, si yo sé que lo mejor que me está pasando a mí es creer en Dios, pues yo tengo que hablarle a mi familia. Al primero que le hables a mis hijos, ¿o no? Claro que sí, claro que sí.
y me aseguro que todos estén a salvo en el arca. Oh, póngale la firma. Tercero, tú proteges a tu familia. ¿Cuándo qué? Cuando se congregan. Tú proteges a tu familia cuando se congregan. Por favor, vamos a mirar. Nehemías, capítulo 4, verso 20. Verso 20. Dice: en el lugar donde ¿qué? ¿Ha salido allí? Donde oyeres el sonido de la trompeta. ¿Qué vamos a hacer allá? Ah, ya salió. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Dónde? En el templo. En el templo. En la iglesia local. Mis amados, en la iglesia local. Vamos, por favor, ¿quieren verlo con más claridad? Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Oiga pues, y al que le quede duda después de eso, vamos a ver. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he edificado a mi nombre, ¿qué casa es esa? El templo, el templo. Y esta casa que he edificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y le pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Síganle, por favor. Miren qué belleza. El siguiente verso, estamos en 20, ¿cierto? 21. Miren, por favor. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo aquel que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Bendición, ¿cierto? Sigamos. Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó ¿de dónde? De la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído mal sobre ellos. Sigamos. Ya que esto se pone muy bueno. Después de 20 años y durante los cuales Salomón había edificado la casa y su propia casa, la casa de Jehová. Sigamos. Reedificó Salomón las ciudades de Irán, que Hiram le había dado, Hiram de Tiro, recuerdan, ¿no? Y estableció en ellas a los hijos de Israel. Y sigamos. Después vino Salomón a Amad de Soda y la tomó. Sigamos. Es que no alcanzo a ver en qué verso vamos. ¿Es 8:4? Sigamos. Permítanme un momentico. Ya me pasaron. 7. Verso. Ahí mismo, por favor, ¿quién me está ayudando allá arriba? Capítulo 7, versos 11 y siguientes. Miren, por favor. Y terminó pues Salomón, ¿qué? Ustedes recordarán que David no la pudo construir, ¿cierto? Y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue, ¿en dónde? En su casa. Sigamos. El 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar. ¿Qué lugar? El templo. El templo, para que vean el beneficio que hay en el templo. Yo he elegido este lugar, ¿para qué? Por casa de sacrificio, porque yo quiero estar acá. Porque yo quiero estar acá, dice el Señor. ¿Y qué? Continuemos.
Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, el siguiente por favor, si se humillare mi pueblo, por favor escuchen y subrayen. Primero, actitud de humillación, sobre el cual mi nombre es invocado, buscar a Dios y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué va a pasar? Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿En dónde? En el lugar de reunión. En el lugar de reunión. No es fácil, mis amados. No es fácil, pero si nos metemos en el bendecidero, allí Dios nos puede bendecir. Allí Dios nos puede bendecir. Mateo 18:20 dice, donde hay dos o más reunidos, ¿dónde es eso? Aquí. Aquí. ¿Qué va a pasar? Que el Señor está presente y Él aquí bendice. Igual dice Hebreos 10:25, tomen nota por favor, vamos un poquito más rápido que el tiempo es implacable. Marcos 2:1, les decía hace un momentico que el diablo es depredador, ¿cierto? El diablo es depredador. ¿Ustedes han visto cazar un león? ¿Qué? Ya te digo. Miren lo que hacen. Ellos se van despacito. Las leonas. Primero que todo se van en contra del viento, ¿sí? Si él está aquí y la manada, el rebaño está allí, se van en contra del viento para que no lo huelan, ¿sí? Para que no puedan olerlo. Entonces llega y se cuadran lo más cerquita que pueden sin ser vistos, ¿sí? Y detectan al más débil. Detectan al más débil. Y ya cuando están así cerquita, ¡suas!, se le abalanzan para que la manada se asuste, ¿sí? Y el más debilucho ya no sepa para dónde coger. Ya no sepa para dónde coger. Lo aíslan de la manada. Lo aíslan de la manada. Lo sacan solito. Y allí es presa fácil. Así depreda Satanás. Así depreda Satanás. Él va dando vuelta y va rondando. Y él mira quién es el que no se congrega y sabe que ese es el más débil de la manada. El que no se congrega, ese es el más débil, ¿sí? Pero cuando la manada detecta que hay uno débil, ¿ustedes saben qué hace? Lo dejan en la mitad y vaya tigre que se meta ahí, yo a ver cómo le va. Vaya tigre que se meta ahí. Lo mismo hacen los elefantes. Los chiquitos siempre van en la mitad para que el león no se antoje. Si nosotros estamos congregados, mis amados, la familia está cuidada. La familia está cuidada. Diablo no viene a llevarse ninguno porque sabe que se tiene que meter con todos y Dios es celoso con su iglesia. Dios es celoso con su iglesia. Entonces, ¿vamos a orar por la familia o no? ¿Nos vamos a congregar? Dios nos está mostrando con absoluta claridad. De nosotros depende decir sí o no. En la iglesia, nosotros somos fuertes. Miguelito, me hace un favor y me sueltas el video, por favor. Mateo 18:20, Marcos, Sarita, Marcos 2:1. 2:1, Marcos 2:1. Mírenlo, por favor, simple. Suéltenlo. ¿Sí viene a la iglesia? Mírenlo, ahí llegó el depredador. Miren a diablo atacando. Grande y gordo, véalo.
Mírelo, y ahí va por lana y sale trasquilado. ¿Sí vieron lo que le pasa a Diablo cuando venga a la iglesia a pescar? Así de simple. La iglesia unida se puede defender. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Hoy tenemos un compromiso. Yo estoy seguro que hay unos que ya tienen sus hijos grandes. Otros los tienen chiquitos. Pero de pronto tienen nietos. De pronto tienen amigos. Y es necesario que nosotros le declaremos la guerra al enemigo y peleemos por nuestra familia. Peleemos por nuestra familia. Diablo quiere sacarlos y arrebatarlos de nuestra mano. Tengan la absoluta seguridad que si le damos papaya, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y de nosotros depende blindarnos, así como vimos ahí en ese video, para poder proteger a los más pequeñitos y a los más débiles. Compromiso grande. ¿Se acepta, iglesia? Yo sé que especialmente los que hoy todavía tienen hijos chiquitos saben de qué les estoy hablando. El depredador está dispuesto a robarse su hijo si usted no lo blinda. Si usted no lo blinda, le va a robar a su hijo. Y cuando se crea que está percibido, cuando se vaya a dar cuenta, ya va a ser demasiado tarde. Ya va a ser demasiado tarde. Bien, iglesia, estamos comprometidos. ¿Tienes un anuncio? Buenos días, ¿cómo están? El Señor les bendiga. ¿Tienen frío?